Bom dia, seja todo mundo bem-vindo. Hoy es el segundo día del evento de Energía de Brasil Virtual Summit. Mi nombre es Regina Ranieri. Bienvenidos a todos al panel de hoy, que es de energías renovables como eje de la recuperación sustentable en América Latina, que tengo el honor de compartir con 4 colegas increíbles, mujeres de toda Latinoamérica, y que vamos a abordar la distinta situación del sector de las energías renovables en todo el continente. Así que muchas gracias a la organización por esta invitación, gracias a mis compañeras por preparar de forma conjunta este panel que va a ser la apertura de este segundo día, y esperamos para ustedes tengan el mismo valor que ha tenido para nosotras el evento de ayer y de hoy de forma completa. Voy a presentar a mis compañeras, Aniela Descalzi, miembro y consultora Comité Nacional de Energía Renovable de HEDCO. Muy buenos días, Aniela. Bom dia Regina, bom dia a todas. Muchas gracias. Carolina Celaya, Legal Energy Advisor. Muy buenos días, Carolina. Buenos días, Regina. Buenos días a todos. Silvia Alvarado, directora de Energy Intelligence Consulting de Guatemala. Buenos días a todos. Muy honrada de estar aquí. Y a Patricia Tato, VP de ATA Renovables, delegada de México del W20. Muy buenos días, Patricia. Buenos días a todas, gracias Energir, saludos a todo el mundo de España, a Latinoamérica, Brasil. Gusto en saludarles. Gracias. Para comentarles la dinámica del evento, mi nombre, como les dije, es Regina Ranieri. Yo voy a hablar brevemente de Argentina. Soy gerente de desarrollo de negocios de UL Renovables. La idea es que cada una de nosotras comente sobre los países que tienen mayor incumbencia. Yo empezaré por Argentina, Aniela hará Brasil, Carolina hará Chile, Silvia hará Guatemala y Centroamérica, y Patricia finalmente México. La idea es que en este panel tengan una visión de cuál es la situación actual de las energías renovables en nuestros países y cuáles son los desafíos que a futuro cada una de las economías deberá afrontar. Así que vamos a empezar brevemente por la situación actual del sector energético y la recuperación post-pandemia de cada una de nuestras economías, comenzando por Argentina. Brevemente decirles que la matriz energética a la fecha, por la ley 27191, debería alcanzar cerca de un 18% de la matriz eléctrica nacional, y actualmente estamos en un valor cercano al 11-13%, dependiendo los niveles de viento. Lógicamente, por la pandemia se redujo un 30% de la demanda de energía. Argentina es un país, no como Brasil, pero junto con México, de los más industrializados de nuestra región, así que afectó en demasía lo que es el aislamiento de la actividad productiva. Por tal motivo, hoy no hay licitaciones venideras en curso, es algo que comentábamos anteriormente con las colegas, y voy a hacer Argentina breve para dejar al resto de las panelistas explayarse sobre sus economías, que Argentina venía con un impulso en lo que es promoción en las energías renovables con distintas licitaciones internacionales, y que debido al 2018, la crisis económica que afronta con el exceso de deuda externa, nos imposibilita seguir siendo atractivo financieramente. Luego, por la fuga de capitales, se tomaron medidas súper restrictivas de cara a los dólares internacionales y las facultades de las compañías para enviar divisas al extranjero. Así que hoy la situación en Argentina es desalentadora, y desde el sector estamos justamente intentando de que esta recuperación gradual que va a requerir la matriz energética cuando se reactive la industria venga acompañada de una mayor diversificación de renovables, con sustitución de térmicas ineficientes para darle lugar a la matriz. Así que gracias por permitirme esta introducción. Vamos a seguir con Brasil. Aniela, si te parece, nos comentas. Muchas gracias, Regina, por el approach. Primeramente me gustaría agradecer a Energir, a la organización, por la invitación, y estoy muy contenta de poder hablar de estos temas tan interesantes, pasando con toda la región, con estas excelentes profesionales. Voy a compartir mi pantalla para, creo que es interesante el caso de Brasil, que es responsable de gran cantidad de la demanda de la región, hablando de... ¿pueden ver mi pantalla? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, perfecto. Ok. Bueno, actualmente la matriz electroenergética de Brasil es extremadamente limpia. El 85% de la matriz electroenergética de generación es correspondiente a energía renovable. El 65% hidroeléctrica. La capacidad eólica de Brasil es de alrededor de 15 gigawatts.
y biomasa alrededor de 14 gigawatts, lo que es muy importante mencionar. O sea, hoy día los objetivos de descarbonización prácticamente ya están cumplidos en ese sentido. Si nosotros vemos la proyección post pandemia o la proyección hasta el 2029, la matriz electroenergética de generación instalada, podemos ver que no hay más centrales hidroeléctricas. Brasil no crece más en hidroelectricidad y no es por un caso como el que pasa en Chile, que hay una sequía y que efectivamente no tienen más una expansión grande en hidroelectricidad, sino que es porque el potencial de la energía hidroeléctrica se encuentra en el Amazonas, donde no existe viabilidad ni técnica, porque hay planicies, tampoco hay viabilidad social ni ambiental. ¿Okay? Entonces no hay un crecimiento hidroeléctrico en la matriz brasileña, pero sí hay un fuerte crecimiento de tecnologías como eólica, como pueden ver acá en el gráfico en verde, solar, biomasa, y también es importante mencionar el rol del gas que va a cumplir en esta recuperación y en esta transición energética dentro de la matriz electroenergética. Ahora es interesante porque hoy día la matriz brasileña tiene efectivamente un 85% de energía limpia y al 2029 se proyecta que sea solo un 80%, lo que sigue siendo bien limpio, pero sí se ve una gran cantidad de gas. Okay, y esto es por las reservas de presal y las políticas de gas que se están discutiendo hoy día en Brasil. En referencia a la pandemia y a la disminución de la demanda, yo tomé este gráfico desde la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica. Es interesante ver la curva de disminución de la demanda, que podemos ver en amarillo la contratación libre, los clientes libres, y podemos ver en verde los clientes regulados. Espero que no haya ninguna persona daltónica acá, o si no, no va a poder. Voy a tratar aquí de colocar el láser. Acá está, vemos una significativa disminución de la demanda, ¿okay? En los dos casos, de clientes libres, de clientes regulados, llegando a un mínimo de 13,6% de disminución de la demanda en caso de los clientes libres y un 11,4% en caso de los clientes regulados. Ahora, como ustedes pueden ver, ya, y a partir desde julio, o finales de junio, principios de julio, ya hay una reactivación y una retomada de este mercado. Y efectivamente ya estamos llegando en términos energéticos a una curva más normal, ¿vale? Me gustaría destacar un punto, esto es una lámina que saqué de un paper de Nature Research publicado por Ryan Hanna en julio, que muestra, más importante de la energía eléctrica creo hoy día, y ya que estamos hablando de recuperación sustentable, y todos conocemos el llamado a la acción del cambio climático y la limitación, en el fondo, de la temperatura promedio global a 1,5 grados, es importante ver las emisiones. Entonces quise compartir, en el fondo, la importancia de este gráfico de emisiones, que muestra en el fondo que cada vez que estamos en una recesión económica, ¿okay? Este gráfico muestra las emisiones a nivel global, ¿vale? Cada vez que tenemos una recesión económica, por ejemplo, la primera crisis del petróleo, la segunda crisis del petróleo, la disolución de la Unión Soviética, etcétera, tenemos una significativa disminución de emisiones, que efectivamente, en caso del COVID, acá podemos ver que disminuyó en un 8% este año, pero que después, inmediatamente, volvemos a contaminar de manera significativa. Entonces, ¿por qué quiero mostrar este gráfico? Porque creo que lo que estamos hablando hoy día como región de recuperación sustentable o de recuperación con energías renovables es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque vemos este 8%, nunca jamás en la historia hubo una disminución, según este gráfico, tan significativa de emisiones, y la pregunta es cómo nos vamos a recuperar y cuánto vamos a contaminar. Porque acá, bueno, el mismo gráfico te muestra una recuperación sucia, digamos, y otra verde, ¿ok? Y eso, y de cómo nos recuperemos, va a depender
esta cantidad de emisiones que vamos a tener, y creo sumamente importante entenderlo bajo, más que como un objetivo climático, como un llamado a la acción en referencia al cambio climático. En temas de emisiones, okay, Brasil efectivamente redujo sus emisiones 19% en el sector eléctrico, energía eléctrica, y 11% en el sector de transporte. Brasil ya cumple con los objetivos de cambio climático en sentido de las emisiones en el sector eléctrico, y efectivamente Brasil es uno de los países que, si uno los compara con las otras potencias, es uno de los que menos contamina. Y ese sería la visión de Brasil. Súper interesante, y has abordado un tema que me parece interesante tocar, que luego abordaremos, que es el tema de emisiones, ¿verdad? Avanzamos con Chile, siguiendo el orden alfabético de los países. Carolina, ¿qué nos puedes comentar de la recuperación post-pandemia y de la situación actual del sector? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Un placer estar acá junto a tan destacadas mujeres profesionales del sector. Y quería agradecer la invitación de Energía y dar un saludo a todos los que están en sus casas cuidándose como corresponde en estas circunstancias que estamos viviendo producto de la pandemia. Muy contenta también de poder intercambiar experiencias en estos espacios internacionales que le agregan riqueza a las propuestas en que podamos aportar nosotros a nuestros países. A ver, respecto de mi país, la verdad, mi principal preocupación tiene que ver con cómo podemos abordar la problemática actual en un contexto de incertidumbre, porque eso requiere de un rol articulador e institucional que concilie objetivos económicos, ambientales y sociales en pro del interés público involucrado. Y al mismo tiempo se debe reconocer que en esta transición no solamente se involucran cambios inmediatos, sino que también acá hay un proceso de transformaciones políticas, tecnológicas, socioculturales, que están enmarcadas en un logro con una visión de largo plazo. Por lo tanto, esta visión hacia el futuro debiera continuar apuntando a un desarrollo energético confiable, con certeza, con claridad regulatoria, sustentable, con real participación de todos los actores para poder cumplir con el centro del objetivo común, que es la sociedad, la ciudadanía empoderada como consumidor o prosumidor, como se le llama actualmente al consumidor más empoderado. El Ministerio de Energía en Chile está impulsando políticas y acciones para lograr estos avances en los próximos años en los diversos ámbitos de transición energética, con metas variadas y definidas. El punto acá es cómo lo podemos hacer entre todos. Pienso que para ello es necesario abandonar la dinámica del estar siempre tratando de convencer al otro. Y la verdad es que tenemos que situarnos en la dinámica más de escuchar y comprender. Escucharnos abiertamente. ¿Qué podemos hacer juntos? Esta pregunta debe lograr hacer surgir la posibilidad de colaborar y hacer un camino conjunto. Y en este aspecto, en términos concretos, el Ministerio de Energía en Chile empezó precisamente este mes por actualizar la política energética del país del año 2015, de manera de reflejar en ella los importantes cambios que han ocurrido en el sector energía desde la lógica de la transición energética, así como los desafíos que surgen desde este nuevo escenario, y en particular las metas de carbono neutralidad, con un nivel de participación en su elaboración que se desarrolla en tres capas o en tres niveles. Un nivel ciudadano, ampliado con talleres regionales participativos, un nivel técnico con las mesas temáticas, y un nivel político estratégico con un comité consultivo que se va a integrar alrededor de como 30 personas. Lo importante es que estas iniciativas se hagan en forma conjunta e innovadora, con disposición de todos a asumir en conjunto los pros y los contras que esto puede implicar, ya que somos todos responsables del futuro del sector. Luego de esto, el Ministerio, en el proceso, va a redactar un anteproyecto de política energética nacional actualizada. Ahora, lo interesante es que en este anteproyecto se hace en conjunto con un informe ambiental,
al igual que se hizo en la política energética del 2015. Este informe ambiental es elaborado en el marco de la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica es un instrumento de gestión ambiental que incorpora consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo. Y luego de eso, este informe ambiental, junto con el anteproyecto de la política energética, se somete a consulta pública, tras lo cual el Ministerio de Energía va a analizar todas esas observaciones recibidas para luego someter nuevamente a una segunda ronda de participación y observaciones para finalmente emitir el documento de política energética definitiva. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente este mes el Ministerio ha empezado a actualizar su política energética en un proceso participativo, donde la idea es que ojalá se siga haciendo este proceso en forma conjunta. Si no llegamos a grandes acuerdos en esto, es muy difícil, y va a ser muy difícil salir de esta problemática en donde actualmente vemos pura incertidumbre, incertezas regulatorias, económicas, etc. Paralelamente, estamos presentando la próxima semana la gran reforma al segmento de la distribución de la energía eléctrica. Es el único segmento en donde no se ha efectuado ninguna reforma desde el año 82. Así que eso es una gran novedad, se las voy a contar en la próxima vuelta. Paralelamente también, desde el año pasado, se está elaborando la estrategia de flexibilidad que es súper necesaria para enfrentar todos los temas y el proceso de descarbonización. Y también se están discutiendo en el Congreso los nuevos estándares de eficiencia energética, nuevos estándares que no solamente se van a aplicar a lo que es la industria energética, sino que también a los edificios, a todo el transporte, etc. Así que esas son las novedades que les puedo contar respecto a lo que se está haciendo por el momento en Chile. Súper, la verdad que es admirable cómo Chile es un mercado con ciertas dificultades para el desarrollo de proyectos porque son complejos los estudios de impacto ambiental, porque la gente es muy culta, siempre digo esto, creo que tienen mucha noción el pueblo chileno de las implicancias de cada uno de estos proyectos, pero por otro lado es un país tan amigable para la inversión privada que es increíble que yo desde Vuele veo Chile y no ha parado, o sea, parece que no hubiese pandemia porque las inversiones están igualmente desarrollándose, adquisiciones de proyectos están igualmente ocurriendo, y parece que fuera exento, así que felicidades por la robustez de las instituciones que tiene Chile. Pasamos con Silvia a Guatemala y Centroamérica. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer a Energía la invitación y la oportunidad de estar con estas colegas tan destacadas de América Latina. Yo soy guatemalteca, pero tengo muchos años ya de trabajar tanto en el sector de energía de Guatemala como de Centroamérica, así que trataré de darles un pantallazo de lo que está pasando en mi país y en la región. En Guatemala la demanda ha crecido sostenidamente durante la última década y ha tenido un desempeño del sector de energía bastante satisfactorio. En cuanto a energía renovable, es grato reportar que también ha subido la participación de la energía renovable. En el año 2017 hemos tenido la mayor participación, un 67.1% de la energía provino de fuentes renovables. Y esto ha sido el resultado de la aplicación consistente de la política energética que define como meta de largo plazo el contar con un 80% de energía renovable en la matriz energética hacia el año 2027. Igualmente les puedo contar que se han incorporado las tecnologías solar, fotovoltaica y eólica. En el año 2019 estas tecnologías representaron un 4.2% de la matriz de generación. También la generación distribuida renovable ha registrado crecimientos interesantes, se ha duplicado en cuestión de 5 años, pasando de 150 a 300 gigavatios hora, y los precios spot, que es otro de los factores que también
demuestran el éxito del desempeño de un sector, pues también han registrado disminuciones significativas. En el año 2019 estuvieron en el rango de los $60 por megavatio hora. Recordemos que Centroamérica no tiene gas natural nativo y Guatemala no tiene gas natural en su matriz, excepto con una importación que viene de México, así que los precios en ese rango son bastante satisfactorios y bastante debidos a la participación renovable. Guatemala, como ustedes sabrán, se encuentra interconectada con México. Desde el año 2010 esa interconexión es operativa y se hacen transacciones tanto a nivel de contratos firmes como de transacciones spot. ¿Qué pasó con la pandemia en la región? Pues igual que ya han comentado las colegas, la demanda decreció. En Guatemala, que es el país que más participación de grandes usuarios presenta en la región centroamericana, esa demanda, ese consumo disminuyó un 62%. O sea, ha sido una cosa drástica. El turismo también, ¿no? Y también, sí, obviamente, y debido a la cuarentena, hemos tenido una cuarentena muy larga, sin embargo, esa cuarentena ya ha sido levantada y la recuperación se está viendo. Aquí tengo algunas cifras para comentar cuál es la situación de la región rápidamente. Según datos publicados por CEPAL, la participación renovable en Centroamérica a finales del 2018 ya era un 65.2% de la capacidad instalada y un 60.7% de la generación que se consumió en ese año vino de fuentes renovables. En cuanto a la caída de la demanda, pues les puedo contar que en Guatemala la demanda en su total disminuyó un 6.6% durante el primer semestre de este año por la pandemia. En El Salvador, una reducción de 335 gigavatios hora que equivalen al 15.4%. En Honduras, 327 gigavatios hora que significa el 9.2% comparado al año anterior para el mismo periodo. Nicaragua es el que menos reporta disminución, puesto que sabemos que ahí no ha habido una cuarentena muy estricta, un 2.4% de disminución en su demanda, y el Sistema Nacional de Costa Rica un 4.8% que equivale a 180 gigavatios hora, y para el caso de Panamá se reporta una baja en el consumo de energía de 362 gigavatios hora que equivale al 9%, todo esto según las cifras publicadas por el ente operador regional de América Central, que es el responsable de la operación del sistema interconectado. En cuanto a la demanda regional, hay una disminución en total de la región de 1.478 gigavatios hora, que equivale al 7.9% comparado al mismo periodo para el año anterior, en el 2019. Y las inyecciones programadas también, es decir, el comercio de energía regional, también han sufrido reducción, por supuesto, un 5% del volumen total en el periodo. Durante el primer semestre, igualmente una tendencia a la baja en las transacciones de energía, y las cuales se redujeron en 196.9 gigavatios hora, que equivalen a 18.9% respecto al año anterior. Las transacciones en total 17.7% menos, y el precio promedio de la energía en el MER se redujo en un 45.6%. Pasando de 107 pasando de $107 en el año 2019 a 58.41 en el primer semestre del año 2020. Es decir, vemos que sí, el efecto de la pandemia ha sido drástico en la región, y sin embargo, pues ya estamos viendo, igual que en el resto de los países han comentado las colegas, que poco a poco esa demanda se está recuperando. La demanda residencial sufrió un aumento por el confinamiento de las personas, y eso ha ayudado a suavizar, digamos, el impacto de la pandemia, pero en general todos los países muestran el mismo efecto. Gracias. Muchísimas gracias. Súper detallado el nivel de cada uno de los países, así que para reflexionar sobre las políticas que se vienen implementando y la conveniencia de las transacciones energéticas, tema que vamos a abordar luego. Patricia, México, ¿cómo está en la situación? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Energir. Yo veo toda la región
Desde México, ATA Renewables participa en América Latina desde hace más de 8 años. Entonces, bueno, hemos estado muy pendientes de los avances de todos los países latinoamericanos y hasta el día de hoy, pues hemos visto diferentes movimientos en los diferentes países dado a estas mismas contingencias, ¿no? En la mayoría de los casos no se han parado las obras y bueno, seguimos desarrollando y viendo historias diferentes cada día, como el tema de generación distribuida, que bueno, esto cada vez va más en boga en particular, porque ATA Renewables apuesta y sigue viendo como una oportunidad de América Latina para continuar brindando servicios de asesoría, porque pues, vemos un crecimiento impresionante en el que se dirige más o menos unos 240 gigavatios de capacidad instalada. Estos son pues datos también, como comentaba Silvia de Lolade, y bueno, que vemos que para el 2040 cada vez más vemos un declive de combustibles fósiles cada vez más pronunciado y también la tendencia a las inversiones, que cada vez más, estamos hablando de más o menos un 70-80%, se va a ir enfocando hacia energías renovables, dada la tendencia también que hay en Europa y en otros países de impulsar este tipo de tecnologías por los beneficios, por todo el contexto económico en el que también nos estamos asentando, ¿no? Vemos que también hay una disminución de energía térmica y también vemos planes muy interesantes como Chile de descarbonización, que pues, han implementado una hoja de ruta bastante interesante para que lleguen al 2040 con unos nuevos objetivos. Eso pues es muy probable, como ha venido siendo desde hace un tiempo, que se replique en los demás países, ¿no? Como fue en su momento los primeros proyectos renovables que sucedieron en Chile. ¿Qué pasa en México? México es un gigante también, tiene un consumo, una demanda muy alta de energía. En México viven 130 millones de personas, en donde el 40% de la población vive en pobreza y que pues preocupantemente, dadas las últimas medidas también del gobierno mexicano, pues vemos que va a incrementarse esa situación por la falta de planes estratégicos de recuperación económica. Nos preocupa, pero también, por otro lado, vemos que de la mano de las renovables hemos logrado cosas increíbles, ¿no? En México existía un monopolio eléctrico, el cual se rompió en el 2013 a través de una reforma energética, en el que pues, se ampliaba la participación de la generación de energía a privados. Y esto ha sido un éxito en el país, dada la circunstancias en las que veníamos nosotros trabajando, ¿no? No éramos competitivos en petróleo, no éramos competitivos en energías renovables y gracias a eso nos abrimos para poder llegar a competir con todo el mundo en precios increíbles, donde se dieron, por ejemplo, precios a $20 el megavatio hora, ¿no? Y eso marcó una tendencia en América Latina en el tema de precios, calidad, los proyectos. Las empresas, estoy casi segura que se plantearon nuevos modelos de negocio, también nuevos modelos para financiar este tipo de proyectos y para medir el riesgo que iban a tener en cada país. En México hay un potencial tanto solar como eólico increíble, casi el 85% del país puede tirarse un panel y tenemos una radiación solar increíble. Entonces, bueno, ahorita ya me parece que van 65 centrales solares solamente, no me quiero equivocar, pero más o menos es lo que llevamos y pues poco a poco se van interconectando y operando todas las centrales como así fue que se dieron a partir de la reforma, ¿no? En esta reforma también se implementó un modelo de subastas que fue también muy exitoso, en el que pues esto abrió, aparte de la participación, la posibilidad de crear un mercado eléctrico que no teníamos, donde hay un suministrador, donde hay off-takers, donde hay especialistas en materia de compra y venta de energía, donde pues todos desde hace 3 años, 4 años hemos estado empapándonos de todo este conocimiento y abriéndonos a ver qué es lo que sigue, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los certificados de energía limpia, pues al principio nadie tenía mucha fe en ellos, después se empezó a cuantificar el valor de los certificados y se vio que sí era un gran impulso para poder llegar a las metas de energía limpia a las que México se había comprometido. Ahora hubo unos cambios a partir de la nueva administración del gobierno, de la administración de Andrés Manuel López Obrador,
en los que pues han detenido la última subasta eléctrica que se planteaba para nosotros poder continuar con el crecimiento, y esto se ha derivado a diferentes acciones y regulaciones anticonstitucionales que la administración actual ha realizado por darle una preferencia a la recuperación de su empresa estatal, que es la CFE, asimismo Pemex, ¿no? Se han revalorizado algunos de los contratos de gas, por ejemplo. Ha habido mucho movimiento político en este sentido, y pues ha como ha puesto un tache a las energías renovables por la manera en cómo el gobierno piensa que se manejó la situación de apertura con la reforma, ¿no? Entonces, ahorita estamos en diferentes procesos también legales en los cuales las empresas han tenido, ante esta falta de certidumbre jurídica y política que nos ha venido a traer esta nueva administración, pues se han tenido que amparar, porque resulta que con la crisis del COVID, el Centro Nacional de Control de la Energía emitió un par de acuerdos para suspender la entrada en operación de ciertos proyectos. Y esto pues es muy preocupante para el sector, es muy preocupante inclusive para la región, porque pues evidentemente deja a muchas empresas en una situación muy incómoda, tanto financiera como de proyectos estratégicos, que pues evidentemente va a impactar no nada más a México, sino va a ser un efecto dominó en el tema de las proyecciones que se tenían en cuanto a su crecimiento, ¿no? Por otro lado, también se está, por otro lado, trabajando con los tribunales, las Supremas Cortes, algunas ONGs también han salido a la defensa de las renovables en México, y de poder dar una visibilización a la sociedad de que el impacto que se está teniendo va a ser muy grave, de que no ha habido por parte de la autoridad una guía o un plan de recuperación económica, y pues la única esperanza que tenemos son las tendencias internacionales, ¿no? Evidentemente el crecimiento de la demanda en México, que pues aunque vaya a haber un decrecimiento de la economía, que es bastante también no halagador en comparación con otras economías en México, pues eso también nos indica que de este crecimiento va a darnos la pauta para que cambien este tipo de políticas y se instale algo un poco más realista para lograr una recuperación económica en América Latina, y sí realmente México ser puntero como venía haciendo en este desarrollo en toda la región, ¿no? Porque implica no nada más el tema económico local, sino que también pues lo estamos viendo con los temas de interconexión con Centroamérica, y pues la falta de inversión en transmisión es lo que nos está pegando más duro, y que evidentemente, como lo comentaba Silvia, va a impactar también a los países que pensaban hacer trading de energía con México. Es un breve introducción. Continúo con mis compañeros. Muchas gracias. Súper, muchísimas gracias, Patricia. Bueno, queda en evidencia, habiendo hecho un recorrido por todas las regiones, que depende mucho de las políticas económicas. Va a haber una crisis a nivel global, la razón de la pandemia, del COVID, es inminente, ocurre en todos los países del mundo. El tema es cómo cada uno de los países particulares o regiones van a implementar la recuperación económica a través de su matriz energética. En Argentina siempre se pondera si la industria nacional, si sí o si no, si mayor empleo, y el empleo en Argentina, por el potencial que tiene en hidrocarburos, generalmente viene desde YPF, que es la empresa petrolera nacional. Si se va a priorizar la energía económica, si se van a invertir evidentemente en infraestructura, que luego lo vamos a abordar con cada una de las especialistas. Y para continuar con la próxima pregunta, que es ¿qué es el horizonte mediano, corto plazo que tienen nuestros países para incorporar más energías renovables? Comentarles que Argentina tuvo un cambio de gobierno en diciembre, asume Alberto Fernández como presidente y con vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la expresidenta anterior a Mauricio Macri, por 2016 a 2019, 2015 a 2019. Son 4 años democráticos, por lo tanto,
Con este nuevo cambio de gobierno se hizo también un cambio de todos los gabinetes y evidentemente una visión drástica del sector energético. El nuevo secretario que había asumido, Lanciani, tenía una visión volcada a energía nuclear e energía hidroeléctrica, por eso hacía mucho hincapié en cuáles son las decisiones políticas que toman los países con su desarrollo económico-energético, porque Argentina tiene un potencial nuclear enorme. Yo de hecho estoy a favor de la energía nuclear cuando hay un potencial industrial tan grande como tiene mi país, y científico, porque evidentemente Argentina en esta materia es líder, uno de los líderes internacionales, y con materia hidroeléctrica también con proyectos en curso que hace años se vienen haciendo prefactibilidades, adjudicaciones que no terminan resultando para avanzar con los proyectos. En materia de energías renovables tenemos un grandioso potencial, se hicieron distintas licitaciones donde se adjudicaron cerca de 5 gigas de potencia, y más de la mitad está operativo, y un bastante considerable cantidad está aún a la búsqueda de inversiones. Y la razón es la que expuse en un inicio, que es que Argentina tiene dificultades para obtener financiamiento internacional, a diferencia que todo el resto de mis colegas que han evidenciado la competencia que han tenido sus regiones para generar asociaciones público-privadas que les permite crecer en capacidad instalada. Argentina lamentablemente no lo tiene. Hoy estamos expectantes de las decisiones del nuevo gobierno. Tuvimos una modificación al secretario de Energía la semana pasada, es una persona de Neuquén, un profesional neuquino. En Neuquén están nuestros yacimientos de vaca muerta, que son los hidrocarburos no convencionales que tiene nuestro país, así que evidentemente la nueva estrategia vendría por una decisión productiva de generación de empleo local, de producción de gas y petróleo a partir de yacimientos no convencionales, y evidentemente las energías renovables quedarían relegadas a resolver la cuestión financiera de los proyectos que ya fueron adjudicados y que no tienen una pareja económica. Así que esa es la situación por parte de Argentina. Me encantaría del resto de mis colegas, siguiendo por el orden alfabético, que nos comenten cuáles son los proyectos en curso, a todos los inversores que están interesados en desembarcar, cuáles son las recomendaciones que ustedes les darían en cara a esperar una nueva licitación, avanzar con proyectos existentes, o cómo lo ven desde ese aspecto. Si les parece, comenzamos por Brasil. Aniela, tu turno. Perfecto. Yo creo que es muy difícil hacer un forecast de lo que va a pasar después de la pandemia. Yo creo que nadie se atreve a hacerlo. Efectivamente, aquí en Brasil hubo una postergación de las licitaciones que estaban ya fijadas, que había una licitación de energía existente, una A-4, A-5, cuando digo A-4 que están programadas con 4 años de antecedencia, y A-5 con 5 años de antecedencia. Y también había una licitación de energía nueva A-5 y A-6. Fueron postergadas, hasta el momento no se sabía nada, en referencia a lo que es transmisión. También fueron postergadas, pero en transmisión ya vemos que hay una licitación en diciembre, ya que se van a licitar 11 lotes, totalizando 2.500 kilómetros de línea de transmisión y transferencias de energía de alrededor de 7.800 MVA, lo que es una muy buena noticia. Bueno, Brasil ya, como mostré recién en la curva de demanda, se está recuperando. Ahora, como no hay proyección, digamos, en el mercado regulado, que hoy día el mercado regulado debe ser, el consumo regulado debe ser alrededor entre un 70 y un 65%, hay un mercado libre muy fuerte. De hecho, Brasil tiene un mercado atacadista de la ley desde el 1995. Y la comercialización aquí es muy fuerte, y efectivamente el consumidor aquí en Brasil está pidiendo más energía renovable. Y no un consumidor con alguna regla o con algún plan de sustentabilidad, alguna minera para mejorar la trazabilidad del cobre, por ejemplo, no, sino que los consumidores libres, empresas, qué sé yo, de frigoríficos, o empresas que a lo mejor no tienen una política de sustentabilidad en sus políticas, están pidiendo energía renovable por un compromiso de ellos como empresas. Y hoy vamos a ver si nos conviene comprar renovable o convencional. Entonces, dentro de los contratos o dentro de las transacciones de comercialización se está viendo que el consumidor está pidiendo energía renovable. ¿Y cómo?
está difícil para los distribuidores hoy día, con toda la situación de inadimpencia que están viviendo, hacer un forecast de demanda. Yo creo que los principales contratos que van a existir en Brasil van a ser efectivamente en el mercado libre, digamos PPAs de largo plazo con consumidores libres, sean electrointensivos o sean consumidores más pequeños que entren en el mercado de comercialización. Eso en referencia al mercado de energía renovable. Ahora, en el corto plazo, y como una medida que se tomó en Brasil para fomentar el uso de energía renovable, solar en este caso, y eólica podría ser en el caso de los inversores, es que sacó una resolución normativa en referencia a los extarifarios o cerrar el impuesto de importación de algunos equipamientos, ¿ok? Entre ellos módulos, inversores y equipamientos de telecomunicaciones, que yo creo que podría ser también efectivamente una normativa que podría ayudar a algunos generadores o algunas empresas de desarrollo de energía solar. Ahora esa normativa está un poco restringida a una lista de 100 elementos que son bien específicos, entonces tampoco podría decirte si va a ayudar efectivamente o no, porque los equipamientos efectivamente son un poco antiguos y eso va a depender de cada empresa. Yo veo eso más o menos como en el escenario del corto plazo hasta 2021, 2022 de Brasil. Súper interesante, has tocado un tema muy interesante también, que es la capacidad de infraestructura de despacho, así que eso lo vamos a abordar también luego y rápidamente, porque es también una limitante en mi país, que al no haber transmisión y evidentemente no encontrar un esquema de financiamiento para infraestructura, vamos a tener ahí un cuello de botella. Carolina, Chile, licitaciones venideras, situación, ¿qué le recomendarían a un inversor que quiera aterrizar en Chile, además de invertir en cualquier cosa que todo funciona? Bueno, novedades en curso acá en Chile, podemos nombrar, por el tiempo que hay, dos principalmente. Como yo les señalaba en la ronda anterior, en primer lugar, se está presentando la próxima semana seguramente la reforma al segmento de la distribución eléctrica. Chile ha tenido grandes reformas desde el año 82, principalmente en el segmento de la transmisión eléctrica, en el segmento de la generación transporte también, en materia de licitaciones, pero no se había reformado el segmento de la distribución, tanto en los procesos tarifarios, tanto en la tasa de rentabilidad, una tasa de rentabilidad máximo del 10%, que no se condecía con los criterios actuales, y por lo tanto, lo que se hizo en la administración anterior fue hacer un gran diagnóstico participativo respecto de qué cosas se debían reformar en el segmento de distribución. Y ese diagnóstico fue entregado a la administración actual para los efectos de proponer la reforma a este segmento. Y por lo tanto, sobre la base de ese diagnóstico se hizo, y habiéndolo ratificado, se hizo esta propuesta que se va a presentar la próxima semana. Ahora bien, justamente el proceso tarifario del valor agregado de la distribución que se hace cada 4 años, tocaba que se realizara este año. Por lo tanto, lo que se quería, básicamente, era aprovechar ciertas modificaciones que se querían hacer en este proyecto de ley que tenían que ver con la baja de la tasa de rentabilidad. Esto también porque, evidentemente, todas las cuentas de la luz de los consumidores estaban al alza, producto de la indexación del dólar, etcétera, y producto también de esta situación de pandemia. La situación económica de Chile, la verdad es que para las personas fue muy crítica. Por lo tanto, lo que se hizo básicamente es hacer una ley corta de distribución, de manera tal en que básicamente lo que se reformó fue el procedimiento tarifario y la baja de la tasa de rentabilidad.
para los efectos de que en el actual proceso tarifario rigiera esa nueva reforma. Y ahora, presenta es, entre comillas, la ley larga de distribución. Y esta ley larga de distribución contempla tres grandes ejes a tratar. Uno es la portabilidad eléctrica. Y aquí lo que se va a habilitar es la comercialización en este segmento. Por lo tanto, el consumidor tendrá derecho a elegir su suministrador de energía. Y básicamente aquí se abre un nicho muy importante para lo que son los comercializadores de la energía. Ahora, eso no significa, respecto a las licitaciones actuales de suministro eléctrico para clientes regulados, no significa que este proyecto de ley no contemple reemplazar completamente las licitaciones de suministro eléctrico por este ente comercializador. Porque por un tema de equidad y resguardo a clientes regulados residenciales, se van a mantener las licitaciones de suministro para un universo de clientes residenciales, entre comillas, vulnerables, hasta los 10 o 20 kWh hacia abajo. Entonces, lo que se ha calculado es que estos podrían llegar a representar como la mitad de la energía regulada o un poco menos, así que las licitaciones van a seguirse efectuando por un porcentaje importante de la energía actual, con algunos cambios que apuntan a tener más flexibilidad en el producto a licitar y en las ofertas que se reciban. El segundo eje que contempla este proyecto de ley de la distribución tiene que ver con la calidad del servicio. Es decir, lo que se quiere acá es seguir elevando los estándares de calidad y seguridad del servicio de distribución. Y aquí lo que se quiere es crear un mecanismo de prevención con un adecuado sistema de seguimiento, de fiscalización y comunicación hacia los usuarios finales, de manera tal de establecer mecanismos ágiles de compensaciones a los consumidores cuando corresponda, es decir, cuando haya interrupciones de suministro. Eso principalmente, sin perjuicio que la norma técnica que nosotros tenemos de calidad de servicio de la distribución ya hizo un upgrade de los estándares de calidad y seguridad del servicio. Pero la idea es que quede esto plasmado en una ley. Y por último, el tercer eje tiene que ver con la generación distribuida. Acá la idea es fortalecer la descentralización, mejorar la articulación que debe existir fundamentalmente entre la empresa distribuidora y estos medios descentralizados. Hoy estamos viviendo un cambio importante de una matriz, desde una matriz termohídrica a una renovable con gran aporte de energía solar y eólica. El futuro nuestro sin duda es descarbonizado y descentralizado. Y en este escenario las renovables jugarán un rol súper importante, cada vez mayor en la generación eléctrica, ya que son claves en la descarbonización. Ahora, en materia de generación distribuida ha habido cambios importantes a nivel reglamentario, también se ha perfeccionado ciertos procedimientos que complicaban la tramitación de proyectos de generación distribuida y por lo tanto se han aclarado muchas cosas que hacen fluir de mejor manera estos proyectos. Sin perjuicio de eso, falta también mucho por avanzar desde ese punto de vista, pero creemos que aun cuando todavía representan un porcentaje muy bajo en Chile la generación distribuida, en estos momentos el ingreso a los sistemas de evaluación de impacto ambiental, al proceso de declaración en construcción a la Comisión Nacional de Energía ha sido potencialmente enorme. Gracias, y Carolina. En materia de, ahora, yéndonos a los proyectos o licitaciones que están pendientes en Chile, bueno, ustedes saben que indudablemente las últimas licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados en Chile, las ofertas que fueron adjudicadas fueron en su mayoría, por no decir todas, provenientes de fuentes de energía renovable, en donde básicamente la baja de precios fue increíble, de un 70% desde el año 2013 hasta el año 2016.
Por lo tanto, ha sido bastante exitoso el proceso de licitación producto de la reforma que se hizo en el año 2015 en materia de licitaciones de suministro con energías nuevas. Ahora bien, se está desarrollando un proceso de licitación desde el año pasado que se convocó, que es el proceso de licitación suministro eléctrico 2019-01, se llama la nuestra. Y este proceso se ha ido postergando. Actualmente contempla 5.800 gigawatts de energía a licitar para iniciar el suministro en el año 2026. Según las bases de licitación que se encuentran publicadas, para lo que les interese, en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía, se contempla la presentación de las propuestas para el 18 de noviembre de este año y la adjudicación para el 14 de diciembre de este año. Ahora, los plazos y los montos de energía a licitar aún son susceptibles de ser modificados. Esto en razón de la actualización en la proyección de demanda de clientes regulados, uno, por los eventuales cambios regulatorios que incorpore el proyecto de ley de la reforma del segmento de distribución, que indudablemente produce cierta incertidumbre, y adicionalmente, obviamente, en el marco de la situación que estamos viviendo de pandemia, el informe de previsión de demanda del año de diciembre de 2019 va a tenerse que actualizar para los efectos de ver las nuevas proyecciones de crecimiento económico emitidos por el Banco Central. Y en virtud de esa nueva información de mercado, las bases de licitación, incluyendo cronograma, tamaño de los bloques a licitar, podrían eventualmente modificarse nuevamente de modo de adecuar la actualización de demanda que impacta en estos requerimientos de suministro. Entonces, no sabemos actualmente sobre esta base si la licitación en definitiva se va a realizar o no se va a realizar. Por el momento están en esas fechas que les acabo de nombrar, pero todavía estamos con la incertidumbre. Ahora, quiero mencionar que... seguir, porque estamos en 12 minutos ya, porque Ya. no quiero cortarle el tiempito. Pero quedó claro, Carolina, que hay oportunidades en el mercado de generación, transporte, distribución, comercialización de la energía en Chile, y es evidente que el mercado chileno es complejo en su estructura porque tiene una visión tarifaria súper matricial, así que ahí evidentemente hay que contactar a un abogado más que un ingeniero para entender los fenómenos de oportunidades en Chile. Como ya estamos casi a 5 minutos de terminar el panel, lo que les voy a pedir a todos es que terminemos la ronda de esta pregunta y que después el próximo minuto de reflexión hable cada una del tema libre que quisiera exponer. ¿Les parece? Y perdón, Carolina, por cortarte. No te preocupes. Silvia, disculpa, tus conclusiones sobre este tema que estábamos abordando de las próximas licitaciones en curso. Sí, muy rápidamente, trataré de resumirles lo más que pueda. Como vieron ya en las cifras, Centroamérica ha hecho un trabajo excelente en lo que es la diversificación de sus matrices energéticas. Hoy un 65% viene de energía renovable, eso es un poquito variable de país en país. Rápidamente, Guatemala ha hecho un trabajo excelente en cuanto a las licitaciones que llevan a cabo las empresas de distribución. Hoy en día se hacen ya subastas electrónicas reversas que han conseguido precios muy competitivos y eso ha sido muy positivo para toda la demanda. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas y el regulador han anunciado un nuevo proceso de licitación que ya esperan lanzar hacia final del año y que están en proceso de definir los criterios para saber cuánto de energía renovable vamos a poder contratar allí. En Honduras también hay un crecimiento de la demanda importante y también han anunciado ya las autoridades un nuevo proceso de licitación que se iniciaría este mismo año. No han dado detalles aún de cómo va a ser la composición, pero han hablado de un bloque de 500 megavatios más o menos. En El Salvador también se han hecho licitaciones para energía renovable y resultado de eso tenemos que hay 275 megavatios nuevos de energías renovables ya en operación y están en construcción ya los proyectos adjudicados. En este momento no hay anuncios de una nueva licitación, pero las autoridades han hablado de expandir la capacidad geotérmica de El Salvador, lo cual resulta bastante interesante. Y de momento pues hay en construcción, como todos sabemos, un gran proyecto de gas natural licuado, lo cual también me imagino va a ralentar un poquito la nueva contratación renovable. Nicaragua,
todos sabemos, Nicaragua tiene el mejor recurso eólico posiblemente de América Latina. Ha sido bastante bien aprovechado, sin embargo, la crisis política de Nicaragua ha impactado bastante. No hay nuevos procesos anunciados y es una pena porque tienen muy buen recurso renovable, tanto eólico como hidráulico. También se está hablando de un proyecto nuevo de gas natural y yo creo que eso es uno de los retos que tenemos en la región, cómo compiten los renovables contra energía térmica de base como gas natural. Costa Rica, todos sabemos, ha sido un país visionario, su matriz energética es eminentemente renovable, está contratado hasta el año 2026, contratado y suministrado. Entonces, no hay nuevos procesos anunciados, ellos tienen ya, entró en operación un proyecto muy grande hidráulico y eso hace que la demanda esté contratada hasta ese año. Se sabe que va a haber un bloque geotérmico de unos 55 megavatios en un plan de expansión, pero no hay fecha para que ese proyecto entre. Y en Panamá sí hay una licitación de largo plazo anunciada de unos 200 megavatios que se va a desarrollar en bloques de entre 30 y 40 megavatios, ha dicho la Secretaría de Energía, y este es otro de los países de la región donde se ha hecho un excelente trabajo en cuanto a la incorporación de energía renovable y se haya anunciado un plan para el apoyo hacia la transición energética de 2020-2030. Y finalmente quiero referirme a este mercado libre que algunas de ustedes hacían mención. Yo creo también que ese va a ser otro nicho de mercado en Centroamérica. Definitivamente las corporaciones transnacionales tienen un mandato de contratar energía libre y los países de la región que hagan un mejor esfuerzo, que presenten mejores condiciones para liberar sus mercados, van a beneficiarse más de ese proceso. Tal el caso de Guatemala, que tiene un mercado de usuarios desregulados muy desarrollado, muy maduro. Y ahí veo yo un futuro también para la energía renovable. Gracias. Mil gracias, Silvia. Celebro la capacidad de síntesis para tantos países y tantos marcos normativos. Cabe destacar que quedaron exentos del análisis de este panel Colombia y Ecuador, que son dos grandes países con muchísimo potencial, que están actualmente trabajando también en licitaciones, Ecuador una en curso, y Colombia con ya restantes, pero como la gran perla de Latinoamérica. Así que quedará para un próximo panel abordar estos dos países. Patricia, México, ¿cuáles son las oportunidades de inversión a futuro? Y después ronda final. México ahorita no pinta para subastas, esperemos recuperemos esa inercia, ¿no? Es lo que se recomienda, pero lo que sí estamos viendo es cada vez más la necesidad de los off-takers, como lo mencionaba Daniela, de incrementar sus compras corporativas de energía limpia. Lo estamos viendo como más de políticas económicas de las mismas empresas, también de empresas transnacionales quizás. Entonces, cada vez hay más demanda por este tipo de compra de energía. También estamos viendo demanda y muy buenos resultados en el tema de generación distribuida. La Asociación Mexicana de Energía Solar ha proyectado un potencial para el crecimiento en este sector muy grande. Pues en México nada más hay 43 millones de usuarios más o menos que podrían ser potenciales a nivel residencial. Entonces eso es lo que vemos ahorita muchísimos inversionistas analizando portafolios de proyectos de generación distribuida o proyectos un poco más pequeños, ya sea de 10, 15 megavatios, que no tengan un reto de interconexión en el que se tenga que amparar una empresa o tener algún tema legal. Los proyectos que estén cerca del punto de conexión van a ser interesantes para los inversionistas y sobre todo pues considerar la amplia demanda. Quisiera ampliar al tema social que no se ha hablado y que pues como ya no tenemos tiempo lo voy a tocar rápidamente. Estamos viendo que el impacto del COVID en el tema social ha sido bastante grave y bueno, lo vemos ahora, por ejemplo, los bancos están sacando productos nuevos para la recuperación de ciertas empresas, brindando créditos para que compren maquinaria verde, para que tengan pues mayores posibilidades las empresas de hacer esta transición energética. Aquí en México lo estamos viendo todo de parte de la iniciativa privada, ¿no? Tanto las ONGs están tratando de generar esa tendencia hacia un cambio verde, tanto las mismas instituciones financieras están empujando a través de sus políticas financieras con los proyectos y bueno, pues lo hemos visto también con la ayuda que se ha dado a diferentes familias en México a través de Azolmex, con el programa que tenemos de Ilumínate, que ha ayudado a muchísimas familias.
Y bueno, ahora lo más preocupante y lo que nos concierne ahorita y que va a tener un gran impacto en el tema eléctrico es que los niños no van a las clases y casi 2 millones de habitantes en México no cuentan con servicios básicos de electricidad para acceder al nuevo modelo de educación en línea que están planteando la Administración Federal para atender la pandemia del COVID. Los niños están tomando las clases desde sus casas, entonces estamos hablando de que un gran porcentaje de la población que no tiene luz no va a poder tener acceso a poder continuar con sus clases en las escuelas, ¿no? Entonces eso es algo que estamos viendo preocupante, que el gobierno no está atendiendo y que nos preocupa, y de parte de del sector renovable y de las asociaciones, pues queremos brindar también ese lazo y ese impacto que seguramente en otros países como ustedes también lo van a tener, y bueno, eso es algo que ahorita se verá también que es importante la inversión de los fondos de inversión en este tipo de proyectos sociales que están ahorita un poquito abandonados. Y pues continúo con ustedes para poder cerrar el... Tocaste un tema muy clave, que es en principio cómo se pone en la recuperación de proyecto, uno, el aspecto social, o sea, toda la mejoría social que se desenvuelve de un proyecto energético, la generación de empleo y la emisión de CO2. O sea, algo que hablábamos ayer con colegas es que no hay un eje de ponderación, cuando Silvia mencionaba que renovable versus gas, cómo va a ser la conveniencia económica, cuánto se pondera la emisión de CO2, cuánto se pondera el aspecto social en cuanto a electrificación y a la necesidad de cualquier progreso productivo que depende íntegramente de la interconexión y del acceso a la electricidad de cualquier economía, de cualquier país de la región. Quiero agradecerles a todas, mencionar que este panel de mujeres ha sido también promocionado por AMES Argentina, que es la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, que sin duda creemos que las mujeres tenemos que tener un rol más protagónico, y clara evidencia de ello es un panel de mujeres líderes, superpower en cada una de sus regiones, que muchas veces no somos incluidas en paneles de discusión por la falta de visibilidad, pero que evidentemente paneles como este evidencian que hay un error conceptual en la generación. Para terminar, les voy a regalar 1 minuto más, así que 2 minutos cada una, que cuente algún aspecto, alguna conclusión, algún aspecto final de las preguntas que había quedado pendientes, y a la audiencia mencionar si quieren hacer preguntas, este es el momento para que alguna de las panelistas tome sus consultas también como disparador de los últimos minutos de conclusión. Así que seguimos con el orden alfabético. Aniela, últimos comentarios. Me alegro de esos 2 minutos, así estaba súper interesada, lo estaba diciendo Carolina, faltó un punto que es curiosa. Y con respecto a decirle los 2 minutos cortos, penetración fuerte de eólico, solar, gas, ¿okay? Una tendencia a liberalizar el mercado y bastantes contratos libres. Eliminación de subsidios como la TUST y TUST, que son las tasas de uso de sistema de transmisión y de distribución para las renovables. Excepción de impuestos un poco limitada hasta el 2021 de algunos equipamientos de energía solar, inversores y telecomunicaciones. Y aquí con mucha felicidad me gustaría compartir que Brasil es un país que está impulsando la integración o las interconexiones regionales con estudios importantes de interconexión con la región de Arco Norte, o sea, Surinam, Guyana, Guyana Francesa, y 2 estados de Brasil que son Roraima y Amapá, y también impulsando también el uso de la infraestructura existente de interconexión entre Brasil, Argentina, Brasil, Uruguay, además de tener estudios importantes de integración a través de una gran central hidroeléctrica con Bolivia. En resumen, eso en Brasil. Next, Chile. Next, Carolina. Bueno, rápidamente, en Chile hemos experimentado la instalación de fuentes renovables a un ritmo mucho más rápido que la instalación de nuevas líneas de transmisión. Y por estos motivos, en el marco de la descarbonización ante un aumento de fuentes de energía renovables, es esperable también, y eso es un riesgo, los problemas de congestión en estos sistemas de transmisión. Y ahí quiero mencionar a los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento pueden aliviar problemas de congestión si se localizan en puntos como, por ejemplo, cerca de grandes consumos, permitiendo postergar en el corto plazo inversiones necesarias para solucionar problemas de congestión. Por lo tanto, es importante considerar estas nuevas tecnologías. Yo creo que la disrupción de nuevas tecnologías va a entrar fuertemente.
Y las energías renovables son una fuente de energía barata, además de limpia, y en un momento post-pandemia en que la recuperación económica va a ser relevante, contar con estas fuentes de bajo costo es una ventaja que tenemos que aprovechar, y si le sumamos el retiro de centrales a carbón, debieran ingresar nuevas inversiones, nuevos puestos de trabajo necesarios en la recuperación económica de cada país. Bueno, eso es cuanto puedo decirles en el cierre. Muchísimas gracias. Un tema que no se abordó tampoco, almacenamiento, y sin duda Latinoamérica tiene gran potencial, sobre todo en materia de hidrógeno, litio, nuestro triángulo del litio, Argentina, Chile, Bolivia. Hay un montón de oportunidades también para los inversores que estén buscando esta materia. Silvia, últimos minutos. Muchas gracias. Hay dos aspectos que yo quisiera mencionar porque los veo muy relevantes, no solo para Centroamérica, sino para el resto de países emergentes. Hemos hecho un buen trabajo en cuanto a la incorporación de renovables, pero creo que el futuro que va a necesitar la reactivación económica, unas inversiones importantes en energía, el futuro dependerá, en mi opinión, de dos factores. La voluntad política para la consistencia en las políticas energéticas que han tenido los países. Eso es muy importante, lo estamos viendo en el caso de países vecinos que están, como lo dijo Patricia, están sufriendo de un cambio drástico de dirección hacia donde van los países. El segundo tema es la certeza jurídica de las inversiones. Yo veo que tenemos recursos importantísimos renovables para aprovechar en la región, pero tenemos que hacer un esfuerzo grande para que la certeza jurídica de nuestros mercados se mantenga y logre atraer inversionistas, sobre todo en una etapa en la que ya las licitaciones son muy competitivas y por ende la competencia por atraer capitales va a ser también muy, muy importante. Y país que no tenga certeza jurídica, me la temo que no va a poder atraer nuevas inversiones. Así que esos son mis dos mensajes. Y en Centroamérica, como región interconectada, hemos visto ya muchos avances, sin embargo, todos nos quejamos de la lentitud que lleva el desarrollo del mercado eléctrico regional en cuanto a temas importantes como los contratos de largo plazo y los derechos de conexión. Entonces, ahí hay otra oportunidad grandísima para Centroamérica y también los refuerzos de transmisión, como han mencionado ya los colegas, de poco sirve tener recursos renovables si no hay transmisión para evacuar. Centroamérica, Guatemala ha hecho esfuerzos importantes, es interesante el modelo de transmisión privada que hay, invito al resto de países a revisarlo porque ha permitido aprovechar los recursos renovables de este país de una manera óptima. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Patricia, últimos minutos. Gracias, Silvia. Pues secundar lo que dijeron las compañeras. Aparte, ver que, bueno, en México ya tenemos proyectos de almacenamiento de energía, vienen otros dos. Hemos sido punteros hasta cierto punto en estas áreas. Hay muchas oportunidades todavía de inversión tanto en almacenamiento como en transmisión, como en generación distribuida, y los grandes proyectos pues empezarán a delimitar mejor las zonas en donde se van a instalar. Eso también lo vemos positivo. Y también vemos que la recuperación económica del COVID va a venir de la mano de las mujeres. Estamos convencidas que aquí va a haber un cambio de paradigma y está haciendo. Entonces, pues, yo creo que también eso es algo que el COVID nos va a dejar como herencia, ¿no? Y que hemos visto también que las renovables son muy moldeables y podemos trabajar desde nuestras casas en cualquier momento, y también las mujeres pues se han atravesado por ciertos retos durante este tiempo que nos vamos a salir pues muy reforzadas, ¿no? Espero que siga habiendo este tipo de colaboraciones y muchísimas gracias a todos los organizadores. Que tengan muy buen día, los esperamos por México. Muchísimas gracias. A las 4 ha sido un placer poder moderar entre mujeres tan ávidas de sus conocimientos para el sector energético. En el chat tienen el link para ingresar al próximo panel, así que agradecemos que nos acompañen en todo el resto de seminarios que Energiar preparó ayer y hoy para ustedes. Podrán acceder también luego a la grabación y nuevamente invitados a Argentina, Chile, Brasil, Guatemala y Centroamérica para continuar desarrollando energías renovables, y coincido con Patricia que las mujeres tendremos un rol sumamente protagónico en esta transformación, porque ahora sí hemos sido conscientes de los niveles de contaminación que evidenció Aniela, y evidentemente las energías renovables serán una salida apta para esta materia. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto. Chao.